Bienvenidos a Noticias 22, está acabando el año, pero no podíamos dejar de hacer nuestro recuento sobre cine mexicano y como siempre estoy muy bien acompañado por mi querido amigo Jesús Chavarría. ¿Cómo estás? Pues bien contento, la verdad es que siempre da gusto o disfrutamos mucho hacer este tipo de recuentos, pero sobre todo en esta ocasión donde creo definitivamente que hay mucho que destacar y bueno, para mí siempre es un gusto además compartirlo contigo, amigo. Sí, solo hablando de cine mexicano, Sí, porque claro. de verdad que hay películas extraordinarias también en el cine internacional, pero justamente en el ámbito internacional una película mexicana causó sensación y su historia, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Nos referimos a Roma, de Alfonso Cuarón. Te invito a ver cómo fue un poco el recorrido de esta película rumbo a los premios Oscar, donde se coronó como una de las triunfadoras de la noche. El mes de febrero inició con un revés, pues el Sindicato de Editores de Estados Unidos le otorgó el premio en la categoría de Mejor Drama a Bohemian Rhapsody. Las otras nominadas eran El infiltrado del clan, El primer hombre en la luna y Roma. Un día después, el Sindicato de Directores de Estados Unidos entregó el premio al mejor cineasta. Alfonso Cuarón por Roma. Entre los nominados figuraba Bradley Cooper por Nace una estrella, Spike Lee por El infiltrado del clan, Adam McKay por Vice, Peter Farrelly por Green Book y, por supuesto, Alfonso Cuarón, quien se llevó el reconocimiento. Cabe destacar que en 2014 ya lo había obtenido por la película Gravedad. Roma simply doesn't exist without the generosity of spirit and seemingly effortless grace of Yalitza Aparicio and Marina de Tavira. Gracias, Marina. They somehow, with the rest of my beautiful cast, managed to breathe life and blood into a memory. My phenomenal DJ crew, guys, they built this film from inside out, and they were reliving a memory of their own. El mismo 2 de febrero se realizó la entrega de los premios Goya que organiza la Academia de Cine de España. Aquí no hubo sorpresas, porque la categoría de Mejor Película Iberoamericana ya tenía ganadora. La cinta mexicana dejó en el camino a El Ángel, de Argentina, La Noche de 12 años, de Uruguay, y Los Perros, de Chile. Es que yo ya no quiero recibir más órdenes hoy día. El 4 del mismo mes se realizó el almuerzo de nominados, donde Yalitza Aparicio, Alfonso Cuarón y Marina de Tavira acapararon las miradas. El 10 de febrero, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión llevó a cabo la 72ª edición de los premios BAFTA. And the BAFTA is awarded to Roma. Roma obtuvo 7 candidaturas y al final se llevó la noche al alzarse con los premios a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Fotografía. To see a film about an indigenous domestic worker embraced this way, in an age when fear and anger propose to divide us, means the world to me. Retreating back to a world of separation and isolation is not a solution to anything. It's simply an excuse to hide our fear within our basest instincts. Whether we like it or not, we're all connected, sharing space and time. And when we finally choose to embrace that connection, to show compassion towards one another, we all rise together. I truly believe that cinema has the power to help us achieve that. Thank you very much. Thank you, guys. Parece lejísimos que sucedió esto. Sí, caray, es que se habló tanto de esta película. Yo creo que fue un fenómeno muy similar a lo que pasó con La forma del agua, ¿no? Nos la pasamos hablando desde tantos meses antes de ella, que cuando llegó ya todavía el momento de premiaciones, etcétera, pues pareciera que fue muchísimo el tiempo, ¿no? Todos los días había una nota sobre Yalitza Aparicio. Claro, que además cada vez más lejano el poder tener contacto con ella, ¿no? Pues digo, a final de cuentas la parafernalia alrededor se ha multiplicado. ¿Pasarán muchos años antes de que se repita esto? ¿Quién sabe?
sabe. Yo solo mencionaría lo que tiene que ver con el modo que la distribuyeron, ¿no? Siempre creo que yo llamaba mucho la atención hacia eso. Fue muy inteligente la campaña de publicidad para posicionarla. En este caso, a partir de que Cinépolis se negó, ¿no?, a distribuirla porque iba a salir streaming. Pero mira, hay quitadita la pena ahorita. Por ejemplo, tenemos películas como Historia de un matrimonio que andan deambulando tanto en sistema streaming, en Netflix, como en la cartelera, ya al mismo tiempo. Es un fenómeno de distribución al que hay que ponerle atención. Ahí está Roma, ahí está Historia de un matrimonio y por supuesto El Irlandés, de la cual hablaremos más adelante, porque ahora les vamos a presentar una entrevista con Julio Hernández Cordón sobre la película Cómprame un revólver. Todo lo que se cuenta en esta película es real. El director Julio Hernández Cordón describe su más reciente película, Cómprame un revólver, como un largometraje que entremezcla la película de Mad Max, las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, con un toque de béisbol. La historia tiene como telón de fondo un estado mexicano que ha colapsado. Ahora el narco lo domina todo. Para mí es muy importante como la atmósfera de una película, ¿no? Porque la atmósfera de una película nos da información, la información que no se dice, ¿no? De repente jamás están hablando de lo que está sucediendo, pero hay algo en la atmósfera que nos dice que están en desolación, que casi no hay nadie, que está en una fragilidad, que es una palabra que estamos usando constantemente. ¿Y qué vemos? Lo único que hay de tecnología son armas, ¿no? Estos carros, tanques, hechizos, que los manejan con toda impunidad, que sabemos que son poderosos, pero también intuimos que hay alguien más poderoso para que ellos tengan que usar carros blindados, ¿no? Que hay como una guerra como de tribus, que son como los carteles. Se vive un estado de guerra perpetuo. La ley del más fuerte prevalece, los recursos naturales se atesoran, pero lo más codiciado son las mujeres. Son cazadas como animales. Da la impresión de que Hawk es una de las últimas niñas en libertad. Su padre hará hasta lo imposible por esconder su identidad. Siempre he sentido que la película maneja una especie de realismo fantástico en muchos aspectos. Digo, hay que verla para ver de qué hablo, pero realmente esa parte sí no es, o sea, está como en el borde de la fantasía. Y no, quizás todavía no a un nivel nacional, pero yo estoy convencido de que debe haber poblaciones en el interior de la República que tienen un problema similar probablemente, ya, o sea, real. Cómprame un revólver es uno de los grandes estrenos mexicanos del 2019. Qué buena película y qué buen director es Julio Hernández Cordón. Sobre todo porque es muy difícil hacer que resulte de alguna manera congruente toda esta mezcla de elementos que tiene, que van de lo insólito, que de pronto pareciera absurdo, a cuestiones tan crudas y reales como la primera imagen, ¿no?, de la niña que tenemos ahí caminando con la cadena, por ejemplo, ¿no? Sí, si no conocen el cine de Julio Hernández Cordón, de verdad que tienen que echarle un ojo. Me parece que todavía en Netflix pueden encontrar la película Te prometo anarquía. Ahí estuvo. Aparte, algo que tiene él es que no niega su naturaleza de entretenimiento. Claro. La película no es para nada aburrida en ningún momento, a pesar de que se convierte en un testimonio fuertísimo, un testimonio social muy fuerte. Es una película muy sórdida, ¿no? Y cambiando radicalmente también de género, vamos a hablar de una película que también es un hito en nuestra historia del cine, de la cinematografía nacional. Me refiero a Olimpia, ¿no? Sobre todo por su formato. Por su formato. No les cuento más, vamos a conocerla. Primera vez, el fuego olímpico llega a la América Latina. Cuando salimos a la calle y vi a todas esas personas, estudiantes y familias, me dieron ganas de meterme en ese mar de gente y gritar. Olimpia, del director José Manuel Cravioto, es visualmente un proyecto sin precedentes en la historia del cine nacional. Un ejército de artistas plásticos se dio a la tarea de pintar cada uno de los fotogramas que aparecen en la película. Alumnos de la Facultad de Diseño y Arte de la UNAM utilizaron una técnica llamada rotoscopía. Literalmente, este es un largometraje hecho en CU. Completamente, sí, 90% hecha en CU. Por cierto, dato curioso, de ese 90%, un 90% hecho en la Facultad de Ingeniería, que prácticamente mantiene bastante cuidado el aspecto que tiene desde hace muchas décadas. Correcto. Sí, pero básicamente sí, un 90% filmado en CU. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. La animación sirvió como puente para viajar de la ficción a la realidad, pues 40% del material que aparece en la película son imágenes de archivo que el director incluyó para contar esta historia.
Este largometraje busca mostrarnos lo ocurrido previo a la matanza del 2 de octubre a través de la historia de 3 personajes. Lo que más resalta es que de alguna manera reivindica el papel de la mujer dentro del movimiento estudiantil. A la libertad. La pelea está allá afuera, no aquí, no entre nosotros. Si vas a salir con Berry, no vas a salir de ahí. No se sabe tanto, pero sí existieron muchas mujeres ahí. Alcira estuvo encerrada en el baño. Y darles voz, más bien, tal vez no se les ha dado mucho foco ni mucha voz. Y eso fue lo bonito de esta película, que uno de los personajes importantes era una mujer que tenía mucho que decir. Mamá de Raquel vino a mi casa a buscar a su hija. Lleva 4 días desaparecida. Olimpia es un recordatorio de un hecho trágico que de manera lúdica vuelve a alzar la voz. Se convierte en un grito que clama justicia en un país que se ha teñido de rojo con la sangre de inocentes. De filosofía y letras. Y me gustaría decir unas palabras. Bueno, esta película tuvo su estreno en nuestro país en el marco de las celebraciones, bueno, no celebraciones, del aniversario de... Dos tristes celebraciones, sí, ¿no? Del 2 de octubre en Tlatelolco. Y la desaparición, ¿no? De los 43 también. De los 43, sí, es una película de José Manuel Cravioto que la verdad le fue increíblemente, que en la cartelera no tuvo el éxito esperado, pero que, bueno, quedará para la historia de nuestra cinematografía, mi querido Jesús. Sí, sobre todo porque creo que al recurrir a esta herramienta, ¿no?, de la animación y la de la rotoscopía, que hemos visto experimentos muy similares, como el caso de Vals con Bashir, etcétera. Yo creo que de alguna manera logra volver a conectar con las nuevas generaciones para que este testimonio realmente cobre nuevos bríos, la voz, el grito que quieren hacer, no se normalice como que de pronto se convierte en cualquier tipo de conmemoración, ¿no? Y creo que aprovechando además para entrar en el contexto de la voz que están cobrando las mujeres bien merecidamente, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de una película de la que se habló mucho en 2018 y 2019 y que nos representaba rumbo a los premios Oscar y rumbo a los premios Goya. Desafortunadamente no quedó seleccionada en ninguna de las dos premiaciones, pero es una película sensacional. Nos referimos a La Camarista. La vida en hoteles es extraña. Te levantas y sales de tu cuarto y cuando vuelves, como por arte de magia, todo está impecable. La directora Lila Vilés apunta el objetivo de su cámara hacia un personaje poco abordado en el cine nacional, una mucama, a la cual despoja de su capa de invisibilidad para revelarnos a una mujer con sueños y preocupaciones en la película La Camarista. Lila Vilés inició su carrera como actriz, luego incursionó como productora de teatro. Tiempo después, probó suerte en el cine obteniendo muy buenos resultados. Apenas el año pasado, su cortometraje, Fertilidad de la Tierra, obtuvo el primer lugar en el Ecofilm Festival. La Camarista fue una cinta independiente que se filmó en 17 días en el Hotel Presidente de la Ciudad de México. Un proyecto que tiene como protagonista a la actriz Gabriela Cartol. La realidad es que en donde me he sentido más satisfecha, más feliz, más todo es filmando esta película. Su camino apenas inicia. Después de que concluye el Festival de Toronto, la directora viajará a 3 encuentros cinematográficos más. Camarista, buenos días. Bueno, pues ahí lo tienen. Nosotros regresamos en un momento porque hay mucha más información. La guerra contra el narcotráfico es uno de los temas que más sonaron este 2019 y también lo aborda la película Santorum, segundo largometraje del director Joshua Hill. Santorum es el segundo largometraje de Joshua Hill, un retrato de desigualdad, explotación e impunidad en el campo mexicano. Esta es una película filmada a manera de documental que muestra la tragedia de los jornaleros. Ante la falta de oportunidades migran, en el mejor de los casos, o se rentan como trabajadores en sembradíos de amapola y marihuana para poder subsistir. Es justo en uno de estos campos donde se desarrolla esta historia con tintes apocalípticos. Realmente la película está filmada en campos reales de marihuana, con narcotraficantes reales, con campesinos reales que trabajan día con día en la cosecha, ya sea de opio, de amapola, con amapola que es donde sale el opio, de marihuana. Y es gente muy sencilla, muy humilde, no violenta, y que están conscientes de que lo que están haciendo está completamente al margen de la ley.
La producción recorrió Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero y otros estados de la República Mexicana en busca de la locación ideal. Por fin la encontraron, pero no fue fácil convencer a los dueños de las tierras para que los dejaran filmar una película dentro de su propiedad. El proceso de negociación fue largo y al final tuvieron que acatar todo tipo de reglas. Escogí un equipo muy pequeño, fuimos solamente 4 personas, yo iba produciendo, dirigiendo, fotografiando, me llevé a amigos cercanos para filmar en completo anonimato. Realmente no estamos muy seguros de dónde fuimos porque nos vendaron los ojos para poder entrar, para poder salir, y adentro puedo decirte que fue un ambiente bastante, pues, ¿cómo decirlo?, seguro dentro de lo que se puede hacer, porque había gente armada, había gente vigilándonos todo el tiempo, pero no sentí incomodidad y me sentí muy a gusto trabajando, sobre todo porque sabía que los elementos eran reales. La historia tiene como telón de fondo la guerra contra el narcotráfico, y en medio de ella queda atrapado un pequeño pueblo indígena. La violencia ha teñido de rojo el país. México se ha convertido en una gran fosa. Sin lugar a dudas, Actorum es una de mis películas favoritas de este 2019. ¿Qué piensas, Jesús? No, yo concuerdo totalmente. De hecho, yo creo que es mi película mexicana favorita de este año. Yo creo que nuevamente nos sorprenden con la manera en que pueden mezclar los géneros para de pronto entregarnos una obra con una identidad que tanta falta nos hace en nuestro país, comprometida con su discurso, que sabe además sustentar los elementos fantásticos que está llevando ahí con la naturalidad de los participantes, ¿no? Que de pronto tenemos mucho cine que tiene actores no actores, que generalmente son descuidados, ¿no? Aquí no, los cuidan muy bien. Sí, este año además a mí y a Jesús nos tocó parte ser del jurado del Guerrero de la Prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y bueno, le entregamos este reconocimiento a Actorum justamente, ¿no? Un festival que como siempre entrega lo mejor del cine mexicano, y ahí también se presentó otra película que se llama Ya no estoy aquí, que también tuvo varios reconocimientos en este encuentro cinematográfico. Monterrey es una capital marcada por los contrastes. Fue la primera ciudad industrial de América Latina, una urbe fundada por migrantes, y también es la metrópoli más rica de Sudamérica. Sin embargo, en este sitio también hay barrios populares asediados por el narco y la violencia. Bajo este contexto, se desarrolla Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. La película está situada en el contexto de 2011, 2012, la presidencia de Felipe Calderón, cuando Monterrey vio una escalada de violencia bastante fuerte y que tuvo como consecuencias un poco el desvanecimiento de toda la cultura de la calle, de alguna manera, ¿no? Al centro de la historia tenemos a Ulises, un joven de 17 años, líder de Los Tercos, una pequeña pandilla de jóvenes que pasan sus días bailando y escuchando cumbia rebajada. La música los une, les da pertenencia. Donde la familia y la sociedad les ha quedado a deber, la calle y la rebelión han llenado ese hueco. Es una ciudad que se fundó con migrantes. Por eso la cumbia se arraigó ahí, porque era gente que venía del Bajío y San Luis Potosí. La colonia Independencia se llamaba la colonia San Luisito. Y es gente que llega ahí y la música que sobrevivió de toda la cumbia es solo la que tiene el acordeón, porque según los etnomusicólogos el acordeón es el canto del lamento. Aunque los personajes tienen características muy específicas, la historia se repite en todo el país. Jóvenes sin muchas oportunidades que viven rodeados de violencia. En el mejor de los casos, terminan migrando. Se vinieron con un cartelonzote muy grande para mandarte los saludos, desearte mucha suerte por allá. Otra vez aparece la guerra contra el narcotráfico. Bueno, y es que estamos hablando de un cine que tiene un vínculo profundo con su contexto y que creo que es de lo que adolece actualmente las películas de perfil comercial, ¿no? Esta es una película con el que la gente logra una identificación inmediata, ¿no? Que nos habla sobre la orfandad a distintos niveles, pero que además, y creo que eso hay que resaltarlo, es sumamente digerible, ¿no? Sí, y Fernando Frías también tiene la virtud de reconstruir este mundo que no existe, ¿no? Los patilludos que vemos en pantalla, pues es muy difícil encontrarlos ya en Monterrey, y además todos los personajes que aparecen en la pantalla son no actores, entonces también eso le da y nuevamente un ejemplo de cómo manejarlos. Sí, ¿no? lo hace extraordinariamente, ¿no? Como también lo hace extraordinariamente
un gran director de Irishman, ¿no? El irlandés. Sí, caray. Donde ¿no? está Bueno, Rodrigo Prieto. Nos maestro. fuimos al Festival Internacional de Cine de Los Cabos y ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Rodrigo Prieto, una película que también se presentó en las salas cinematográficas y en plataformas digitales. ¿Qué tal, amigos de Canal 22? Hoy nos encontramos con el director de fotografía Rodrigo Prieto, quien ha trabajado con directores como Ang Lee, Pedro Almodóvar, Oliver Stone, ¿no? Y ahora pues repites, vuelves a trabajar con Martin Scorsese en esta película El Irlandés. Sabemos que para este proyecto tuvieron que desarrollar una tecnología especial, pues el personaje abarca diferentes etapas de su vida, por lo menos unas 4 décadas, 3 décadas de su vida. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Pues sí, creo que esta película es única en el sentido que creo que es la primera vez donde puedes ver a unos personajes evolucionar físicamente, pues en este caso desde los 40s, una escena de los 40s, luego 50, 60, 70, 80, 90 hasta el 2000 y ver de una forma realista a un personaje sin que sean actores distintos. Cómo cambia físicamente su rostro en todas estas décadas es único y creo que es muy especial e innovador. Y pues para mí implicó colaborar con las personas de efectos visuales en crear un sistema de cámara que pudiera capturar la información necesaria para que la computadora pudiera reproducir la actuación fidedignamente en los rostros rejuvenecidos. Entonces, cada emplazamiento requería de 2 cámaras adicionales que se movieran en unísono con la cámara principal y que capturaran el mismo rostro, la misma actuación, pero con ángulos distintos para tener la información volumétrica. Entonces fue un rollo complicado, pero vale la pena, porque la película en ese sentido es única. El trabajo del cinefotógrafo puede ser en algunos aspectos pues poco apreciado. Es decir, en esta película la fotografía no es algo que resalte tanto, sino que digamos que está enfocada hacia la historia, sí, ¿no? ¿Cómo fue reconstruir todas estas épocas, ¿no? Y tú poner, digamos, ese ojo único que tienes para ir construyendo este mundo visualmente? Pues es cierto que el público generalmente no entiende qué es esto de la fotografía de cine, ¿no? Porque pues entienden la fotografía como una foto. Y el cine son literalmente 24 fotos proyectadas cada segundo. Entonces sí es fotografía. Pero el trabajo principal de un fotógrafo es la atmósfera, es la creación de atmósferas a través de la iluminación y también con la elección de ópticas, de ángulos, de movimiento de cámara. Entonces son cosas casi subliminales. Es como la música, que tú no sabes por dónde se está llevando la música, pero te está causando vibraciones y emociones. Lo mismo la luz, el color. Son cosas que están ahí, ¿no? Entonces a mí me toca diseñar eso y que, pues sí, que el espectador simplemente tenga un viaje emocional. Entonces, claro, las actuaciones y el texto pues son muy importantes y es lo principal que tú percibes como espectador, pero sin duda tu cuerpo está también percibiendo la luz y esa energía del manejo de la cámara y de la iluminación. Entonces, pues sí, en esta película es un trabajo, pues sí, que recorre muchas décadas y sí le di un tratamiento visual que separaba a cada década con una coloratura un poquito distinta. Y también el transcurso emocional del personaje de cuando inicia a cuando está cerca de la muerte. Only 3 people in the world have one of these. And only one of them is Irish. I heard you paint houses. Vuelves a trabajar con Martin Scorsese, pero también está Al Pacino, pero también está Robert De Niro. ¿Qué significa para ti en este momento de tu carrera participar en un largometraje con estas características, con estas circunstancias en las que se dio y con lo que se viene en las próximas entregas de premios? Pues sin duda es muy emocionante para mí. O sea, son, como para mucha gente, son héroes, ¿no? del cine, de la historia del cine, Scorsese y estos actores. Y una anécdota para mí fue muy emocionante que conseguí un póster de Raging Bull autografiado por Scorsese y De Niro y Joe Pesci. Increíble. Entonces yo ahora colaborar con ellos en otra película también a un nivel grande, pero también profundo a nivel emocional, ¿no? Es una exploración de Scorsese y de los actores también, de quiénes son ellos como seres humanos y de qué se trató sus propias vidas. Entonces estoy pues muy entusiasmado por eso. Y ya a nivel
premios o no premios, pues eso ya está fuera de nuestras manos, pero lo que sí nos toca es tratar de contar la historia de la mejor manera posible y pues ahí está el resultado. Espero que el público le guste. Muchísimas gracias, un placer hablar contigo. Gracias a ti, un gusto. Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. Pues ahí está El Irlandés, ¿no? La verdad es que tuve oportunidad de ver esta película en la Cineteca, que creo que es donde a final de cuentas logras apreciar en toda su magnitud la obra de estos señores, incluyendo a Rodrigo Prieto, ¿no? Que además recuerdo haberlo visto cuando hizo Edipo Alcalde, ¿no? Desde ahí ya su fotografía era muy seductora. Pero bueno, este fenómeno en el que después ya tuve oportunidad unos cuantos días después de verla en streaming, ¿no? Y que creo que es algo que estaremos viendo ya cada vez más seguido, ¿no? Ver películas que se estrenen tanto a nivel de las salas, de los grandes complejos cinematográficos, que habrá que ver en qué momento le entran, ¿no? Como en Netflix y todos estos otros espacios, ¿no? Lo cual representa un fenómeno de distribución muy distinto al que estábamos acostumbrados, pero que le ofrece un medio de salvación a muchas producciones. El mismo Spielberg hace algunos años se quejaba de que si ya no dirijo películas como Indiana Jones o de otras grandes franquicias, no hay espacio en cartelera para que yo estrene, ¿no? Entonces aquí está la posibilidad. Sí, justamente este proyecto nadie lo quería hacer. ¿Quién sale al quite? Un productor mexicano, Gastón Pavlovich, que es otro de los nombres que próximamente en la entrega de los premios Oscar estarán sonando, junto con el de Rodrigo Prieto, que esperemos que en esta ocasión sí se lleve el Oscar o que por lo menos esté nominado. Nosotros vamos a un corte, pero ahorita volvemos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de documentales, uno de mis temas favoritos, y prepárense porque casi todas estas son historias de terror. La guerra contra el narcotráfico levantó una ola de sangre y muerte en México. La táctica, combatir fuego contra fuego, pero en toda guerra la población civil paga los platos rotos. El documental Hasta los dientes retrata uno de los casos más sonados. La madrugada del 19 de marzo de 2010, 2 supuestos sicarios fueron abatidos por fuerzas militares en la entrada del Tecnológico de Monterrey. Se presumía que iban fuertemente armados. Los medios de comunicación esparcieron la noticia. La militarización de las calles de la ciudad daba resultados. 2 criminales menos. ¿Lo vas a enfermar? La historia dio un giro inesperado cuando se descubrió que las víctimas en realidad eran Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, 2 alumnos de excelencia académica. En eso nos entregan las fotos de qué ropa llevaban, la hora en que salieron del edificio. No es en realidad que yo esté descubriendo algo totalmente nuevo, sino que más bien le estoy dando orden a toda una serie de informaciones que estaban desperdigadas en los medios de comunicación y en los expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para contar una historia, ¿no? Es decir, no te deja lugar a dudas de que fue el ejército, de que fue una ejecución extrajudicial, de que los asesinaron a sangre fría cuando ellos estaban indefensos, digamos, ¿no? Entonces, pues sí fue un trabajo muy arduo, pero que creo que es uno de los grandes valores de esta película. Algo demuestra Hasta los dientes, es que nadie está a salvo, ¿no? O sea, tú puedes ser la mejor persona, tú puedes ser el mejor estudiante de excelencia académica, puedes ser un cristiano ideal, cumplir con todas las normas sociales y morales que la sociedad nos impone, y aún así eso no te libra de ser susceptible de ser asesinado por militares. 25 horas la noticia era que yo iba por unas aspirinas. Luego ráfagas. Este es un trabajo de denuncia que se da a la tarea dolorosa de reconstruir los hechos a través de la voz de los padres, familiares y amigos de las víctimas. Fueran a ser estudiantes. Sí, y me da mucho gusto que Ambulante lo haya aceptado, porque es para nosotros muy importante que se estrene en este contexto, donde son los 50 años del 68, donde algunos de las personas señaladas en el documental van a ser candidatos son candidatos a la presidencia de la República, el caso de Margarita Zavala y el Bronco. Es una coyuntura ideal de un caso que pareciera muy viejo y sin embargo desgraciadamente sigue siendo muy vigente,
porque las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son el pan de cada día en nuestro país. ¿Qué hizo hasta los dientes? Algo insólito para el cine nacional. Sin precedente, ¿no? Sin precedente. Logró que el gobierno lograron. mexicano ofreciera una disculpa pública a las familias de las víctimas. Una de tantas que quizás, ¿no? Por ahí están pendientes, y yo creo que nuevamente nos demuestra el documental por qué es sin duda el género por excelencia de nuestro país, ¿no? Y los grandes trabajos que hacen estos festivales de difusión, ¿no? Ambulante es uno de ellos, pero Docs MX es otro. La verdad que las películas que encuentras en estos dos encuentros cinematográficos, para mí de mis preferidos, ¿no? Es extraordinario. Se vuelve indispensable el darse una vuelta por estos eventos fílmicos, estos formatos también que están utilizando y que han funcionado también, porque te encuentras este tipo de películas que a veces no tienen todo el impacto comercial que debieran. Creo que este no es el caso. Creo que esta sí tuvo ha tenido un recorrido importante. La gente ha podido acceder a ella de distintas maneras y además, digo, demuestra también la capacidad técnica, ¿no? Que potencia el discurso con el que no solo están comprometidos, sino están buscando que haya una interpretación mayor, ¿no? Sí, y en el documental vamos a seguir hablando de la guerra contra el narcotráfico, ahora una historia en el norte del país. Cuando murió me rompieron todo el miedo que fuera. Los estragos de la guerra contra el narcotráfico, emprendida por el expresidente Felipe Calderón, son retratados en El Guardián de la Memoria, de la directora Marcela Arteaga. El documental se desarrolla en la frontera norte, en Guadalupe, Distrito Bravo, Chihuahua. Corre el año 2008. La Policía Federal ha tomado las calles. Luego arriban 3,000 soldados para custodiar el Valle de Juárez. Con su llegada comienza a acuñarse el término de desaparición forzada. Los familiares de las víctimas no titubean. Afirman que policías y soldados contribuyeron para convertir el desierto en un gran cementerio. No tiene sentido que en el momento que hay 3,000 soldados cuidando el Valle de Juárez es cuando los violentos les da por matar gente. Ellos no quieren que sea anónimo, ellos quieren que se sepa. Esa es su... Ellos dicen, si lo que nos pasó no se sabe, no sirve de nada. Toda la gente que murió se va a haber muerto para nada. Entonces ellos sí quieren que su historia se sepa, y abiertamente y no anónimamente. Las historias son cruentas, la tragedia se respira. Las víctimas dejan de ser números y se convierten en personas, en madres, hijas, tías y sobrinos, hombres y mujeres que en el mejor de los casos tuvieron que abandonar todo para pedir asilo político en Estados Unidos. Como dicen en Ciudad Juárez, no podemos dejar que el miedo nos paralice y nos meta dentro de las casas y no hacer nada, porque entonces lo que estamos haciendo es pues dejar que esto siga sucediendo. Nos andaban buscando a todos. Ese es el crimen autorizado, donde el Estado y los empresarios han permitido... El Guardián de la Memoria es un duro recordatorio para el gobierno en turno. En principio, porque las cifras revelaron que el primer trimestre de 2019 ha sido el más violento en la historia reciente de nuestro país. Y en segundo lugar, porque ya se sabe que en el próximo mes de junio, la Guardia Nacional comenzará a operar con 25,000 elementos armados. Qué dura película, mi querido Jesús. Sí, caray, sobre todo porque destaca que apuesta por hacer el contraste, ¿no? Entre imágenes de pronto muy sugerentes, evita poéticas, la literalidad, casi, ¿no? E incluso oníricas en algún momento, y lo cual obviamente acentúa lo violento, lo cruento de la situación que ha vivido esta región, y que bueno, es innegable la desesperación que viven estas personas, ¿no? Sí, afortunadamente también no es la única realidad que existe en nuestro país, ¿no? Vamos ahora a hablar de una familia que se gana la vida arriba de una ambulancia y que podría darle una nominación a nuestro México en los premios Oscar. Agustín Valgar y Vasconcelos. ¿Qué hay? La noche cae en la Ciudad de México. La familia Ochoa aborda su ambulancia. Recorren las calles en espera de ser requeridos. Pasan las horas y por fin llega un llamado. Encienden la torreta. Suena la sirena. El tiempo apremia y la prontitud de su llegada puede salvar una vida. Pero también de eso depende que obtengan un beneficio económico. Ves en mi película que la Ciudad de México, el gobierno, tiene menos de 45 ambulancias por una ciudad de casi 9 millones de personas.
y la familia Ochoa tiene una ambulancia privada y están metidos en un mundo que éticamente es muy complicado. Están intentando de sobrevivir de los accidentes. Y ves las decisiones que tienen que tomar, decisiones que nadie quería tener que tomar. 3 años le dedicó el director a este proyecto. Durante 100 noches los acompañó en su ardua labor, pero fue hasta las últimas semanas de rodaje cuando encontró el material que estaba buscando para contar su historia. Yo creo que la respuesta es porque la película toca como puntos muy importantes de lo que significan como momentos de humanidad o justo los cuestionamientos que nos tenemos que hacer o que nos hacemos todos los días en términos de nuestra relación con el otro, de nuestra relación con la familia, de nuestra relación con lo laboral, de nuestra relación con el dinero, de nuestra relación con la ética, ¿no? Más allá de que es específicamente sobre el sistema prehospitalario de la Ciudad de México y de las ambulancias. Familia de Medianoche se convierte en un microcosmos de un problema más amplio que se vive en el país: la corrupción y la ineficiencia del sistema de salud nacional. Súbelos, así. El problema de la corrupción en México obviamente va de la mano con la impunidad, ¿no?, en el país, pero estamos a la par también trabajando en otro proyecto que tiene que ver con la policía, con el universo de la policía en México, y sí es muy evidente cómo al final quien acaba siendo el más afectado es el eslabón más débil, ¿no? En este caso, los Ochoa, por ejemplo, ¿no?, que acaban teniendo que pagar toda una serie de mordidas, pero pues también en el sistema de justicia, por ejemplo, es la policía la que al final también es extorsionada por sus superiores. Este trabajo ya obtuvo el premio a Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Sundance. También ganó el premio a Mejor Documental en Hong Kong. Además obtuvo el premio de la prensa y del jurado en Guadalajara. Pero este es solo el inicio, pues ya han sido invitados a más de 60 festivales y muestras. ¿Qué te parece, mi querido Jesús? No, pues bueno, qué mejor que el documental para enseñarnos historias que pocas veces nos hubiéramos imaginado que existieran, y además lista para buscar el Oscar, ¿no? En el shortlist de los premios Oscar está. Daniela Latorre y Elena Fortes han hecho un trabajo estupendo en no ficción. Son las productoras de este trabajo, pero también presentaron en Netflix otros trabajos como el de Lorena, la de los pies descalzos. Bueno, son solo algunas de las historias que hay en el documental mexicano. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Tuvimos un golpe de suerte este año. La cineasta Jimena Cuevas nos compartió imágenes inéditas del rodaje de Rojo Amanecer y aquí les presentamos esta historia. El rodaje de Rojo Amanecer, dirigida por Jorge Fons, sorteó todo tipo de obstáculos. Se filmó de forma clandestina y el presupuesto se agotó antes de que terminaran. Después de 30 años, la cineasta Jimena Cuevas encontró su guión de trabajo con fotografías inéditas de la filmación, una película que marcó en la memoria de los mexicanos la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. ¡Salgan, hijos de su pinche madre! ¡Órale! La última vez que yo veo a Buñuel en su casa, que ahora es la academia, él me aconseja trabajar en continuidad como la mejor formación. Entonces me dice que el continuista siempre le sorprende todo lo que sabe de la técnica del cine, porque es la persona que está en el set, cerca del director, y que además en italiano a mí me gusta mucho el concepto de lo que es el continuista, se llama secretario de edición. Entonces, de alguna manera es la persona que se va adelantando a cómo va a finalizar la película. El guión descubierto es un documento invaluable y revelador, una especie de cápsula del tiempo que muestra sus secretos, datos anecdóticos que suelen olvidarse. Solo de esta forma descubrimos que el 23 de mayo de 1989 inició la filmación, que cada escena no se rodó más de 2 veces y que la bodega, convertida en foro, estaba en la calle López Mateos número 50, cerca del Estadio Azteca. Entonces yo sí tengo esta cosa como casi de notario de ir guardando como una arqueología de mi propia vida, ¿no? Lo padre de estas cosas es que te van también remitiendo a la época, ¿no? En todo.
O sea, es una película barata, lo sabes porque no estás lleno de Polaroids. De hecho, esta foto de Bruno Bichir no es Polaroid, es una foto normal de 35, ¿no? Se vivieron días intensos. La historia se filmó en orden cronológico. Se trabajaba con mucho entusiasmo, pero con austeridad. Beto, despiértate que nos están gritando. Levántate. Solo hay fotografías de la parte final de la película, pues el dinero apenas alcanzó para 2 cartuchos de Polaroid. Y una de las cosas que yo más recuerdo con absoluto espanto es la matanza, la llegada de ellos, porque entonces ya teníamos este cariño, esta amistad, esta cosa que se iba formando. Yo recuerdo la filmación muy silenciosa. Así que eres muy influyente, ¿eh? Pues esta es más influyente ahorita, cabrón. Bueno, este es solo un fragmento de la entrevista completa que pueden encontrar en Marquesina 22, mi querido Jesús. No, pues sí, denle un vistazo porque además creo que este es un buen pretexto para volver a refrescar los recuerdos con respecto a un testimonio tan importante, sobre todo en los mexicanos que pareciera que tenemos memoria corta, ¿no? Sí. Y siempre es bueno que encontremos algún modo de volver a referir estas películas. No, y Jorge Fons cumplió este año 50 años de trayectoria como director, como cineasta. Muchas de sus películas se van a restaurar, las va a restaurar la Cineteca Nacional, por ejemplo. Los Albañiles va a estar restaurada por la Cineteca Nacional. No, y además, digo, está genial porque es el escenario ideal, ¿no? Ahorita, por ejemplo, veíamos la entrevista ahí mismo en la Cineteca Nacional, que se ha convertido en el corazón cinéfilo de nuestro país y al que obviamente hay que estar ahí. Y hay muchas razones para darse una vuelta. Sí, sin lugar a dudas, Jorge Fons es uno de los cineastas emblemáticos de nuestro país, como también ya lo es Guillermo del Toro. Nos fuimos a Guadalajara a la exposición En casa con mis monstruos. Había que estar ahí, nuevamente, fíjate que hablando ahorita precisamente de la Cineteca, el contraste está en esta exposición en la que Guillermo del Toro quiso que solo llegara a Guadalajara, ¿no? Lo cual creo que, exacto, digo, había una razón para ello, amén de que era un mensaje para comenzar a quitar esta centralización que hay de las cuestiones culturales y cinematográficas, ¿no? Hay otros lugares en la República Mexicana donde bien se puede organizar este tipo de cosas y bueno, él llegó para ahí compartir lo que son las entrañas de su imaginería, ¿no? Que ahora ya ha marcado generaciones y se ha convertido en una referencia para cualquier cineasta y que además ha calado hondo en la cultura popular, ¿no? No, y además hay que decirlo, esta exposición nunca más se va a montar. Así lo dijo Guillermo del Toro. Y ojalá que no sea cierto, porque está muy buena. Por lo menos le podemos creer que no se volverá a montar como la vimos, ¿no? Seguramente si llega a haber algo parecido, tendrá otra vertiente, otro enfoque, pero sí, esta fue única. Creo que los que tuvieron oportunidad de vivir la experiencia descubrieron los detonadores, ¿no? de estos mundos fantásticos que suele crear Guillermo del Toro. De pronto encontrarte ahí, empezando por el puesto de periódicos donde él solía comprar sus historietas y sus revistas, que lo fue a buscar para ponerlo dentro de la exposición, ya te habla de la apertura emocional que tiene Guillermo del Toro con ella, ¿no? Sí, y bueno, las anécdotas que surgieron alrededor de la misma curaduría de la exposición, ¿no? Me contaba Eugenio Caballero, quien se encargó justo de montar esta exposición, que encontraron una escultura, ¿no? La del fauno que aparece en la película y donde el personaje de Ofelia le pone el ojo, ¿no? Ese ojo ya lo daba por perdido Guillermo del Toro, ¿no? Pero ese ojo lo había recuperado en alguna ocasión, lo encontró tirado Eugenio Caballero y bueno, pues la pieza otra vez está completa y estaba en esta exposición. Ahí estamos viendo cosas fantásticas de todo el imaginario que da origen a las películas de Guillermo del Toro. Sí, por ahí, por ejemplo, estábamos viendo ahí las ilustraciones de la novela gráfica, por ejemplo, de Frankenstein, que nuevamente para todos aquellos que les gustan los cómics o lo relacionado con ellos, ahí se lo iban a encontrar. También estaba un cómic de Hellboy, por ejemplo, ¿no? Que es esta adaptación que hace Guillermo del Toro para la pantalla grande del cómic de Mike Mignola, que se convierte quizás en una de las mejores adaptaciones que se ha dado de un personaje como este. No, hombre, es una maravilla esto que tuvimos oportunidad de atestiguar. Sí, yo creo que la pieza más retratada es la del hombre famélico, ¿no? Sí, claro, tiene los ojos, el hombre pálido. El hombre pálido en esa escena, al centro de esta sala que también es impresionante, que tenía que ver con los vampiros. Híjole, realmente es aterrador ese personaje.
Sí, yo creo que esta es algo que ha caracterizado a Guillermo del Toro, ¿no? Que de pronto, aunque él hacía referencia a los cuentos fantásticos, a los cuentos de hadas, él retoma la naturaleza original de ellas, ¿no? Que en realidad no son tan bonitos, son impactantes, son extraordinarios, pero siempre tienen este aire retorcido, y yo creo que esta figura estaba ahí para recordárnoslo, ¿no? La verdad es que resultaba muy perturbador. Bueno. Sí, digamos, la única queja que siempre tuvimos y todavía tenemos es que había muy poco tiempo para ver la exposición. Nos carrereaban un poco, íbamos ahí caminando y ya era así, órale, apúrese, no haga tráfico, ¿no? La verdad es que sí, aunque de pronto tenías la suerte de que cayera, por ejemplo, el mismo Eugenio Caballero, ¿no? Me acuerdo. Sí. Íbamos en el recorrido y de pronto aparecía y te empezaba a explicar las cosas, que eso era una muy agradable sorpresa para todos los visitantes. Sí, el mismo Guillermo del Toro dio algunos tours y eso me pareció sensacional. Regalaban boletos, los ponían por ahí por la ciudad, hacían unas dinámicas increíbles para invitar a la gente a esta exposición. Sí, estuvo muy, involucraron muchísimo a la gente, supieron cómo, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, Estrella, la directora del Festival de Cine de Guadalajara, era muy activa en redes para impulsar todo esto que estaba sucediendo ahí. La verdad es que se volvió una experiencia única, sobre todo porque generalmente estamos acostumbrados a lo mejor a que nos lleguen relacionadas con cineastas de otros países. En este caso era con uno que obviamente con orgullo se manifiesta como un mexicano, ¿no? Entonces creo que eso le daba otro toque muy especial. Este ha sido un año fantástico para San Guillermo del Toro. Sí, no, ya Santa, ¿no? Ya dijo que va a grabar Pinocho aquí en Guadalajara. Que yo creo que en eso también tiene mucho que ver Roma, ¿no? Lo que sucedió pues con Roma, me parece. Suceda. Ojalá. Que suceda eso, ¿no? Vamos a hablar de otro director mexicano consagrado, nos referimos al maestro Arturo Ripstein. El mismísimo Arturo Ripstein. Tiene más de 50 años de carrera cinematográfica. Pero además fíjate que es uno de los cineastas mexicanos que mayor continuidad ha tenido en la historia, me parece. O sea, en las últimas décadas, él sí, de manera puntual, cada cierto tiempo entrega una película, ¿no? Muy pocos directores mexicanos pueden decir eso. Sí, y en esta película, con El Diablo entre las piernas, se entremezcla todas sus perversiones, todas sus pasiones, todo lo que ha aprendido en la historia de la historia del cine, y aquí lo pone, ¿no? Lo pone ahí. Sí. Y ya no les cuento más, mejor vamos a ver un poquito de qué se trata esta película, que en nuestro país tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Hoy en la tarde andaba un poco nerviosa. La mancuerna creativa formada por la escritora Paz Alicia García Diego y Arturo Ripstein es la más fructífera y longeva en la historia del cine nacional. Llevan ya casi 4 décadas trabajando juntos. Después del estreno de La calle de la amargura, pensaron que ahí concluiría su carrera y sin embargo, hoy están aquí de nuevo para presentar su más reciente película, Con el diablo entre las piernas. Y uno voltea a verse a sí mismo en el espejo y dice, eso que voy a darle la palabra a una generación que, increíble pero cierto, envejeció. Digo increíble pero cierto porque yo formo parte de la generación, era yo más chica, a la que John Lennon le dijo, nunca cumplan 30 años. Y pensábamos que íbamos a ser los eternos jóvenes, éramos la generación de los 70, los hippies, los que éramos incluso jóvenes en para el 68, ¿no? Y de repente darte cuenta que llegó la vejez y que la vejez es torcida, a diferencia de lo que pensamos, la vejez plácida no existe. Entonces, a partir de eso me puse a reflejar un poco a todos nosotros, a darle voz a mi generación. Échese un traguito y sáqueselo del alma. ¿Y desde cuándo le importa si ando pálida y me lleva a la fregada? Gusto debe de darle. Esta es la tercera película al hilo que el reconocido director filma en blanco y negro. Inició con Las razones del corazón, una adaptación libre de Madame Bovary. Luego continuó con La calle de la amargura, basada en la muerte verídica de 2 luchadores enanos. Y ahora estrena Con el diablo entre las piernas. El blanco y negro es como yo aprendí a entender este país, a descubrirlo, a amarlo, a odiarlo. El color, decía Picasso, debilita. Y el color tiene otra singularidad. El color tiende a lo emocional, exactamente igual que la música. Te va conduciendo y te va diciendo qué es lo que te tiene que gustar, qué es lo que tienes que sentir, qué es lo que tienes que pensar.
en el blanco y negro sueltas al espectador y te ayuda a hacer la película. El mundo cinematográfico de Arturo Ripstein se ve por todos lados, en las atmósferas claustrofóbicas, en los planos largos, en su fascinación por ampliar y multiplicar el espacio cinematográfico a través de un espejo. Esta es la película con el lenguaje más procaz, soez y provocador del cineasta. Es muy difícil decirlo. De pronto esta película es una especie de suma y compendio de lo que he hecho en mi vida. Está muy recientemente terminada, tiene unos cuantos meses de terminada, pero es poco en el espacio de tantos años. Tengo que otra vez volver a tocar piso para que empiece a ver la opción de por dónde sigo. No obstante lo cual, si mañana me muero, haber dejado esta película como la última me deja perfectamente satisfecho. El maestro Arturo Ripstein, siempre incisivo, siempre complejo de entrevistar, nos regañó a media entrevista, casi la detiene. No, Jesús. bueno, aparte, bien lo dice él, esta película representa todo aquello que lo ha caracterizado durante tantos años, por lo cual mucha gente ha establecido una relación de amor-odio con su cine, ¿no? Pero aquí creo que lo depura, lo lleva a los más altos niveles y nos entrega una de sus mejores películas, ¿no? Además de que una de las cosas que seguramente van a disfrutar todo aquel que se lance a verla es el manejo del lenguaje, el compendio que hace de palabras y que han caracterizado mucho de la cultura popular de nuestro país, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen. Esta entrevista también se dio en el marco del Festival de Cine de Morelia, gran festival, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir, nos hace falta tiempo siempre, ya no pudimos hablar de cine internacional, pero síganos en Marquesina 22. Muchísimas gracias, mi querido Jesús Chavarría. Al contrario, amigo, gracias a ti, siempre es un gusto caerle por acá y pues bueno, nos espera un año de mucho cine mexicano. Bueno, pues ahí lo tienen, yo soy Julio López y esto fue Noticias 22, nos vemos.